La metodología para el desarrollo de estudios organizacionales es una metodología que parte justamente del método científico, pero con prioridad justamente del estudio de las organizaciones y todos los elementos que se encuentran alrededor de la misma. ¿Qué es lo que hace esta metodología? Lo que hace es permite identificar los factores bajo estudio, que también se lo conoce como problemas, de una manera ordenada y sistemática y que nosotros nos permita como tal utilizar las técnicas más adecuadas en cada uno de los campos. Es una manera como tal de resumir todos los elementos que nosotros tenemos. ¿Desde dónde nace como tal este estudio? Las etapas que nosotros cumplimos, la visión del estudio, que básicamente es un planteamiento de cuál es el entorno que vamos a desarrollar, la planeación del mismo, considerando los objetivos y los instrumentos de recolección, recopilamos información, se hace un análisis de los datos, se hace un análisis como tal de los resultados, se implementa y se evalúa. Y como ustedes pueden observar, básicamente es una característica muy similar a lo que sería un estudio metodológico científico donde nosotros planteamos desde un objetivo, planeamos como tal cuál es el proceso de recopilación de información, que iría aquí toda la parte metodológica. Recopilamos datos, es decir, aplicamos instrumento, los análisis de los datos, que serían los resultados, la formulación de recomendaciones, que hablamos de la discusión, la implantación ya de soluciones y obviamente la solución de la misma. La visión del estudio como tal es una etapa en la cual nosotros iniciamos como tal y nosotros medimos el alcance del mismo. La visión del estudio lo que nos va a permitir es una percepción que nosotros tenemos de la idea, es decir, cuáles son nuestras creencias iniciales. Estas creencias iniciales es sometida a un estudio teórico de las teorías que están de la mano, de tal manera que nos queda una idea depurada. Y cuando consolidamos los dos elementos, la teoría con nuestros conocimientos iniciales sobre el tema, se genera como tal la consolidación de la idea, que sería una pregunta de investigación. De tal manera que esto, acompañado justamente de todos los elementos, nos van a permitir tener la visión clara del estudio. Para la planeación del estudio, cuando nosotros ya tenemos claro cuál es nuestro problema, cuáles son las consideraciones teóricas y obviamente desde nuestra práctica o realidad observada, nosotros vemos el alcance del mismo, ¿sí? Lo primero es definir las fuentes de los estudios, que pueden ser una fuente primaria y una fuente secundaria. Primaria cuando buscamos los datos de origen para el desarrollo y fuentes secundarias cuando nosotros buscamos otras fuentes ya desarrolladas o de estudios previos. Es importante identificar este camino, pues obviamente son dos elementos muy distintos en cuanto a la concepción de la información. Normalmente dentro de las empresas, este tipo de estudios tiende a buscar datos como tal para la definición del mismo. La definición del objetivo de estudio, justamente vamos a cumplir con la condición de los objetivos, es decir, un verbo en infinitivo, es decir, que nosotros vamos a plantear una acción que queremos conseguir y obviamente a cuál nosotros lo vamos a identificar. En cuanto a los lineamientos de la investigación, los lineamientos van a encargarse principalmente de las características de la investigación que vamos a desarrollar. Va a ser una investigación, poniéndolo en términos sencillos, una investigación social, cultural, a partir de percepciones, o va a ser una información experimental, o puede ser una información de corte de datos nada más que tengamos que recopilar. ¿Sí? La preparación del proyecto de estudio, ya como tal, el desarrollo de lo que nosotros queremos hacer con ya todas las planificaciones, cronograma, presupuesto que nos permitan desarrollar y la integración del equipo de estudio que ya será recuperar recursos para la aplicación del mismo. Asimismo, en cuanto a la recopilación de datos, cuando nosotros ya planificamos en la parte anterior cuáles son los instrumentos, cuáles son los elementos, lo tenemos acá ya listo para aplicar. Sin embargo, si en los lineamientos de la investigación no planteamos el instrumento, pues es momento
de identificar el instrumento que vamos a utilizar para recopilar la información adecuada. Como les decía, dependiendo de qué vayamos a hacer, un estudio cultural, de percepciones, un estudio experimental o simplemente recopilación de datos. Esto obviamente nos va a decir hacia dónde nos dirigimos con este estudio, hacia qué es lo que queremos conseguir. Aplicamos las técnicas de recopilación de información que sean adecuadas a través de redes sociales, podemos enviarlos por correo, bueno, o presencial con reuniones, etcétera. Aplicamos esas técnicas de recolección y nos da justamente una base de datos. Esa base de datos nosotros la podemos analizar como tal y ese análisis nos va a permitir identificar cuáles son las características como tal de nuestra realidad. Esas características nos va a permitir justamente responder preguntas básicas, ¿no? Como quién, qué, cómo, para qué, dónde, para quién nosotros estamos haciendo este tipo de investigación. Para ello, nosotros nos acompañamos de todas las técnicas de procesamiento de la información y técnicas de análisis. Técnicas de procesamiento como tablas gráficos, pueden ser gráficos, ¿sí? Pueden ser tablas, pueden ser medidas, asimismo como instrumentos de análisis, como la probabilidad y análisis como tal de regresión lineal, entre otros elementos que podríamos utilizar. Luego que tenemos ya identificado los resultados, pues obviamente hacemos una formulación de recomendaciones, básicamente discutimos los posibles elementos que se han dado y obviamente cómo se van desarrollando en la consideración de nuestra realidad en particular. Con esto, algunas de las consideraciones que debemos tener es cuáles son las propuestas que tenemos de mejora para este tipo de proyectos. Y obviamente, aparte de de estas características, también nosotros debemos evaluar si es que hemos cumplido con las metas planteadas, con los objetivos que llevaron a desarrollar esta investigación y obviamente todas las consideraciones. Cuando nosotros buscamos diseñar una nueva propuesta, hay que tener justamente en claro la viabilidad de la misma, que será parte del estudio en este elemento. Asimismo, nosotros vamos a elaborar un informe que permita tomar decisiones, que sería la parte fundamental. Y una vez tomada la decisión, una de ellas es la implantación, que serán los procesos de acciones. Para esto, obviamente, tendremos manuales de proceso que nos permitan realizar un camino a seguir. También se va a preparar el programa para el desarrollo del mismo, que sería básicamente la aplicación, el desarrollo de manuales, de reglamentos, todo lo que sea necesario. Y obviamente esto permitirá una clara ejecución del mismo. Obviamente, una vez que ya tenemos ejecutado, evaluamos a ver si es que fue adecuado lo que hemos hecho. Y obviamente, si ha sido adecuado a través de una medición clara de los resultados, nosotros podemos ver si es que hay seguimiento, podemos nosotros plantear mecanismos que sean claros para la recopilación de información. Nosotros podemos ver mecanismos para acciones correctivas en el caso de ser necesario y obviamente una medición de los resultados. De esta manera, un estudio organizacional se cumple como un proceso sistemático dentro de la organización, que partimos desde la visión del estudio, generamos toda la estructura del mismo, recopilamos datos, analizamos, planteamos las posibles soluciones y obviamente se evalúan las soluciones a ver si hemos cumplido con el proceso como tal. Es decir, este tipo de procesos nos va a permitir a nosotros desarrollar caminos que sean metódicos y que sean sistemáticos para la búsqueda de problemas y la solución del mismo.